Muchas gracias a usted que me acompaña. Me permiten un par de minutos para agradecerle, para darle las gracias por ese voto de confianza, por activar el botón de suscribirse. Muchas gracias por ser parte de este canal. Y a usted, que es por primera vez que está viendo este espacio, le invito muy respetuosamente y si a bien le tiene, a que le dé clic en el botón de suscribirse. Es muy sencillo, con esto me permite crecer para llevarle a ustedes temas internacionales, el análisis de temas internacionales para conocer qué es lo que sucede en nuestro mundo y cómo los hechos que pasan, que acontecen, nos afectan directa o indirectamente. En esta ocasión les traigo a ustedes una entrevista que realicé al señor Harry Brown Arauz. El señor Harry Brown Arauz es doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y también fue director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales CIEP de la República de Panamá. Con él conversé sobre las circunstancias que permitieron a que en Panamá resultara como presidente electo el señor José Raúl Mulino. Es muy cercano a la figura del presidente Ricardo Martinelli, que tiene una sentencia judicial y por lo cual no pudo participar en estos comicios electorales. También hablamos sobre la elección de civismo que impartió más de 2 millones de habitantes, más de 2 millones de electores inscritos ante el Tribunal Electoral de los 3 millones. Eso quiere decir que más de un 77% de los ciudadanos que estaban inscritos en el padrón electoral acudieron voluntariamente a ejercer el derecho del voto y elegir presidente, alcaldes, concejales, diputados y también diputados del Parlamento. Esta clase de civismo impresiona en nuestra América Latina cuando lamentablemente los niveles de abstención mínimos son tan altos. Esto no sucede en la República de Panamá. Así que también conversamos sobre qué incidió en que el electorado saliese a votar, a ejercer este proceso, este derecho que es voluntario en la República de Panamá. Sin más demora, les presento esta entrevista que le comencé al señor Harry Ramos. Muchas gracias por continuar con este espacio de temas internacionales en el canal Carolina News. Hoy tengo el gusto de entrevistar al señor Harry Brown Arauz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, además de que fue director del Instituto Internacional de Estudios Políticos y Sociales de la ciudad de Panamá. Sus áreas en las que se ha especializado es el tema de liderazgo y de procesos electorales. Así que es una voz autorizada para poder hablar del tema que nos compete esta ocasión, que son las elecciones generales 2024 que se dieron en días pasados en la República de Panamá. Señor Harry, muchas gracias por acompañarme y agradecerle que podemos analizar qué fue lo que pasó en Panamá este domingo y un poco los antecedentes para saber cómo es que llega el ahora candidato electo José Raúl Murillo a ser presidente electo de la República de Panamá, con toda la influencia directa que tiene del expresidente Ricardo Martinelli, que está asilado en la Embajada de la República de Nicaragua en Panamá. Sí, Carolina, mira, el domingo, muchas gracias por la entrevista. El domingo pasaron muchas cosas, pero precisamente para entenderlas es bueno empezar por donde me has pedido, que es saber cómo llegamos a las elecciones del domingo. Y estas son las séptimas elecciones en Panamá, séptimas elecciones generales desde la transición a la democracia. Para los estándares costarricenses son pocas, pero en el caso nuestro ya empezamos a tener una cantidad de elecciones eh, que nos permiten poder definir algunas tendencias. Y una de esas tendencias es que las elecciones panameñas desde la transición han sido bastante tranquilas, libres, limpias, competitivas, eh, con situaciones regulares el día de las elecciones. Pero esta vez el proceso electoral fue bastante accidentado.
por diversas razones, pero sobre todo por la inhabilitación que se hizo del expresidente Martinelli, que era candidato, que ha ganado la primaria de su partido, y según las encuestas, intención de voto iba primero en esas encuestas. Y por una condena por lavado de dinero se le inhabilitó, Carolina, imagínate, un día antes de empezar la campaña electoral. Eso te genera mucha inestabilidad en toda la campaña. Luego hubo un proceso administrativo del Tribunal Electoral para formalizar la inhabilitación. Pasó un mes en eso. Casi que dio la impresión que fue al segundo mes de campaña. Panamá esta campaña duraba 3 meses. Fue al segundo mes de campaña cuando realmente pudimos empezar la campaña electoral. Pero ya era una situación irregular y como si eso fuera poco, su candidato a vicepresidente, que había sido, digamos, mediante un acuerdo asignado por el Tribunal Electoral, su candidato a presidente, esa postulación presidencial fue demandada como inconstitucional. Y lo hizo una ciudadana. Y esa inconstitucionalidad se resolvió hasta 2 días antes de las elecciones. O sea, 2 días antes de las elecciones no sabíamos con exactitud si había un candidato que también entonces encabezaba las encuestas, que se aparecería en la boleta o no. Todo era muy irregular, muy extraño, pero como bien has dicho, el día de la elección las cosas se regularizaron, sobre todo porque la población panameña actuó muy, pero muy cívicamente. Aquí en promedio tenemos una participación muy alta, de 75% de participación en las elecciones. Y esta vez ha participado la elección con mayor participación fuera de este domingo, con algo más del 77% de la población votando. Yo creo que dentro de todo esto hay que quitarse el sombrero ante el civismo electoral de la sociedad panameña el día de las elecciones, Carolina. No, y señor Harry, algo muy importante es que en Panamá el voto no es obligatorio. Exactamente. El voto no es obligatorio. Eso para terminar de entender la importancia de ese porcentaje de participación histórico que ha tenido Panamá y que llegó a su punto más alto en las elecciones del domingo. Tengo entendido que durante todo este proceso, como dice usted, tan inestable que vivió la República de Panamá, en los debates no participó el presidente electo, se abstuvo a participar. Desde que estaba esa nebulosa si iba a ser el candidato a la presidencia, él se abstuvo en los debates y esto contradictoriamente le generaba un mayor poder capitalizar mayor adeptos a sus partidos, porque tengo entendido que llegó mediante una fórmula de dos partidos. Sí, fue una coalición de dos partidos, el partido RM y el partido Alianza, pero la decisión de no participar en los debates, que son importantes en Panamá, la ciudadanía panameña le da importancia a esos debates. eh, la decisión fue más que todo estratégica, no es raro, sucede regularmente en países donde la participación en debates de los candidatos no es obligatoria, que el candidato que va primero no participe en ellos, y no está obligado a hacerlo. Y él tenía, desde que quedó designado como candidato, entre 15 y 10% de ventaja sobre el candidato que iba segundo. Entonces, estratégicamente no le compensaba asistir a los debates. Pero no es tan exacto pensar que no participar en los debates le sirvió para obtener votos, porque lo que todos sabemos y aceptamos eh, es que los votos los que ganó el ahora presidente electo José Raúl Mulino son votos transferidos por el expresidente Martinelli. Eso es un fenómeno también muy extraño, eh, que un líder, en esta ocasión un líder condenado y asilado en una embajada, le pueda transferir votos para ganar cómodamente una elección a un individuo que de otra manera no sería un candidato competitivo. No, y algo muy interesante es que la relación de ellos dos, se gestó cuando él fue ministro de Seguridad en la época del señor presidente Martinelli, ha sido tan fuerte que él inclusive no ha ocultado y el propio día de las elecciones fue a visitarse, como dijo él,
a tomarse un capuchino a la sede diplomática donde está asignado el expresidente Martinelli. O sea, no ocultó esa relación de él, pero que al parecer es lo que le favorece para sumar y convertirse en presidente electo. Al contrario, no la ocultó, sino que la explotó porque fue clave para ganar la elección. Pero dicho eso, ya luego de ser electo presidente, los mensajes han sido un poco más ambiguos, porque ha dicho, yo soy el presidente, aquí mando yo, soy títere de nadie, no tengo ningún compromiso. Entonces, sí, eh, se ha evidenciado una relación estrecha, amistosa, de lealtad, al mismo tiempo de que algunos mensajes parecen decir que la relación podría ser distante. Ese va a ser uno de los grandes temas de la política panameña en el corto plazo. Cómo se resuelve, se consolida o se quiebra esa relación entre el expresidente y el ahora presidente electo José Raúl Mulino. Eso me lleva a otra consulta, señor Hagui. Es que, digamos, cuando son candidatos a la presidencia se maneja un discurso muy distinto una vez que llegan a ser presidentes electos y una vez más cuando llegan a ser presidentes ya juramentados. En Sí. este caso, en su discurso, él hacía referencia a que iba a ser un títere, a que iba a gobernar con cierta independencia. El tema que en este momento acapara y que es la gran incógnita, ¿será el presidente Martinelli? ¿Será esa la disyuntiva o la forma de separarse de él? Es muy difícil saberlo. Obviamente el expresidente Martinelli deseaba tener un presidente afín a él para, para poder de alguna manera facilitar su situación jurídica. Tengo entendido, no soy abogado, que no es posible dentro del Estado de Derecho panameño otorgarle un indulto al expresidente Martinelli, eh, pero no sé, hay otras posibilidades abiertas, como que se le dé el salvoconducto para irse a Nicaragua. Él está ahora mismo asilado en la Embajada de Nicaragua. Eh, eso, como te digo, es un tema importante sobre el cual, pues, hasta el momento lo único que se puede hacer es especular sobre qué será lo que va a suceder al respecto. Y es que no solo ese es el único tema que confluye en Panamá, sino también la situación económica, el tema de cómo el cambio climático ha impactado al canal de Panamá, porque Ujú. sus aguas, que son aguas dulces, con esta sequía se ha visto afectada, entonces los ingresos también que genera el canal de Panamá también inciden en la economía del país, una población rural totalmente en grados altos de pobreza. ¿Qué más enfrenta el nuevo presidente electo en el tema de Panamá? Además, un tema creo que muy importante es el tema de que el pueblo de Panamá dijo no a la explotación minera. Eh, Mira, has enumerado varios de los problemas. Tengo que decir que la principal expectativa de las personas que votaron por José Raúl Mulino es la recuperación de la dinámica económica acelerada que tuvo el país durante lustros anteriores, eh, y que ese crecimiento económico, al recuperar el crecimiento económico, eso pueda convertirse en, en dinero, la posibilidad de la población de asumir de mejor manera sus planes de vida. Eso ha sido resumido con un lema: chen chen en tu bolsillo. En Panamá, coloquialmente, al dinero se le dice chen chen. Eso era muy preciso. Alguna gente ha querido despreciar ese lema, pero en un país desigual como el nuestro, donde el 53% de la población dice que a pesar del éxito económico del país, no tiene dinero para comprar comida todos los días, pues esa es una promesa muy importante. Pero hay otros retos, como bien has dicho, los que has mencionado. Bueno, hemos hablado de la situación económica, recuperar el crecimiento económico, el canal de Panamá, que tiene dificultades por la ausencia de lluvias, aunque ya empezó a llover,
ha tenido dificultades por la ausencia de lluvia y tú sabes bien que el Canal de Panamá es más que una fuente de ingresos muy importante para el país, es un símbolo, es la razón de ser del país y durante el siglo pasado los panameños y las panameñas peleamos casi todo un siglo para recuperar el canal. Entonces, es central para hacer de Panamá un país confiable y cumplir la promesa del modelo económico panameño de generar bienestar para todos. También lo de la minera, ese tema es central porque hubo la población panameña habló claro y contundentemente en las movilizaciones del año pasado de que no quiere minería en el país, pero el fantasma sigue rondando de la posibilidad de que se pueda renegociar el contrato minero y la moratoria minera que se consiguió. Eso generaría episodios muy conflictivos en Panamá, Carolina, los que hay que ponerle atención. Está el inminente quiebre del programa de jubilaciones de la Caja de Seguro Social. Eso es una catástrofe, que también que el gobierno actual que está por salir no fue capaz de atender eh, y que, y que está obligadísimo el nuevo gobierno que entrará el 1 de julio a atender ese problema. Y otro asunto que es importante es la frontera con Colombia, en Darién, del que se ha hablado muy poco durante la campaña electoral y que incluye, bueno, obviamente a Colombia y Costa Rica también. Tiene consecuencias porque de Panamá los pasamos a la frontera Claro. de Costa Rica. Entonces, los retos son muy importantes. Ya en la etapa del éxito democrático y económico de Panamá ha entrado una fase de declive que hay que afrontar. Señor Harvey, y en este tema que usted habla, que es muy importante porque él fue ministro de Seguridad, entonces conoció muy de cerca lo que estaba pasando en aquellas épocas, tal vez muy incipiente el tema de las migraciones, no como está hoy en día, pero él hablaba en su campaña de cerrar el tapón de Darién. Pero ¿cómo se puede cerrar toda una jungla, todo un lugar que es tan poroso? Sí, eh, creo que esa declaración la hizo una vez. La propuesta era cerrar la frontera con Darién, la frontera con Colombia. Yo no lo sé, pero lo que dicen los especialistas es que eso es imposible, cerrar una frontera y que además otros especialistas enfocados en derechos humanos dicen que es inhumano, que no es la mejor solución. Alguna vez dijo también siendo candidato que le iba a pedir si ganaba Donald Trump las elecciones de Estados Unidos, eso es importante tenerlo en cuenta, cómo se alinea Panamá, todos nuestros países con los Estados Unidos. Si Donald Trump ganaba la presidencia, le iba a pedir un poquito de cemento para poner un muro en la frontera con Colombia. Eh, pero han sido, no sé, todavía no comentarios sueltos. Sí sabemos que el ahora candidato electo presidente es un individuo de carácter recio que, que puede tener alguna preferencia por estas políticas de mano dura. Pero tampoco se profundizó mucho en esa discusión durante la campaña electoral, Carolina. Y algo muy interesante es que a él no le gusta hablar con los medios tradicionales. No le gusta hablar mucho, dijo en su campaña, en su discurso ante sus simpatizantes, sus activistas, cuando fue proclamado ganador de las elecciones, dijo que es un hombre de pocas palabras, que no le gusta hablar mucho, y eso también habló de los medios de comunicación. Parece que la relación va a ser tensa con los medios. Al Y, menos eso fue lo que avisó mediante ese discurso. y que si uno ve del discurso de aceptación extraoficial de sus resultados, uno ve también como algunas pinceladas de lo que podría ser su nuevo mandato, su cercanía con Estados Unidos, su reticencia a hablar con los medios de comunicación, que es algo que no es algo único de Panamá, sino que muchos países de nuestra América Latina están enfrentando presidentes totalmente que no quieren hablar a la prensa, que no quieren respetar a los medios de comunicación como canales para comunicarse con su población, sino que más bien se ve una agresión pasiva hacia los medios de comunicación. Sí, como dices eso, la relación entre medios y política siempre ha sido tensa. En algunos lugares las tensiones suben un poco más de la cuenta, lo vemos
en, en El Salvador, en Costa Rica también, con el presidente Rodrigo Chávez, y por el discurso de aceptación de los resultados, pues ahí hubo un aviso eh, pidiendo, creo que fue orden y respeto a los medios de comunicación. Entonces, se prevé, si ese mensaje nos dice algo, que la relación también va a ser un poco tensa. Señor Harry, ¿qué también, qué otros mensajes él empezó a esbozar en ese discurso de aceptación? Eh, Se refirió a los asuntos de justicia como venganzas o algo por el estilo. Habló, como hemos comentado, de la situación económica, habló de que su gobierno va a ser empresarios. Eso no es nada raro en Panamá. En general, todos los gobiernos panameños, desde la transición a la democracia, han sido muy pro mercado y pro actividad de los empresarios. Eh, eh, Fustigó también en política eso, pues a los futuros opositores, a quienes compitieron con él en la campaña. Sí, eso fue, yo tampoco sé, sí, eso más o menos ese era el contenido del discurso que dio José Raúl Mulino el domingo en la noche. Señor Brown, pero la Asamblea de Panamá no tiene mayoría, no No, alcanzó esa mayoría, sino por el contrario, se posicionaron otras fuerzas, inclusive como la del señor Ricardo Lombana, que quedó en un segundo lugar, con un 10% de diferencia con el presidente electo. eso lo teníamos muy claro durante toda la campaña electoral, que ninguno de los cualquiera que ganara la elección no tendría mayoría en la Asamblea Nacional, una mayoría absoluta. La Asamblea Nacional que estaría bastante fragmentada. Ese es un problema de diseño institucional, pero lo que no esperábamos, ni siquiera los protagonistas, es que los candidatos de la libre postulación tuvieran la bancada mayoritaria. Al momento creo que son unos 20 candidatos por el movimiento, la coalición Vamos, que es una coalición de candidatos de libre postulación. Ellos se hacen llamar independientes. A eso se le puede sumar 4 diputados del partido Movimiento Otro Camino, que pertenece a la misma sensibilidad de independiente anticorrupción. Ves que se cuentan unos 25 diputados, le faltarían 10, no, 11 para tener la mayoría absoluta, pero visto así es la principal minoría, digamos, dentro del órgano legislativo. Ha sido un vuelco eh, enorme de la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Los grandísimos perdedores de ambas elecciones son los partidos clásicos de la democracia panameña, el PRD y el Partido Panameñista. El PRD perdió creo que 20 diputados y apenas ha llegado al 5% en la elección presidencial. Entonces estamos ante una nueva situación, Carolina, un nuevo sistema de partidos eh, que ha expresado tanto en la elección presidencial como en las elecciones legislativas. Señor Brown, ¿y cómo analizar esta situación, digamos, cuando uno separa las elecciones entre la presidencial y la de los diputados? Vemos que el pueblo dijo otra cosa en la elección de los diputados, fue totalmente otro mensaje diferente al del presidente. Sí, porque, mira, esta es una sociedad desigual donde tenemos estudiado en el CIEP. Si sociedades desiguales como estas, la gente tiene muy poca idea de cuál es el estilo de vida de los otros. Y hay diversos problemas y hay diversas maneras de abordar el futuro. Y lo has planteado muy bien en tu pregunta, porque sí, lo que sucedió, si lo vemos sociológicamente, es que eh, el órgano ejecutivo fue ganado por una minoría, una mayoría relativa, mejor dicho, que tiene problemas para llegar a fin de mes, problemas económicos, para el cual la promesa del chen en el bolsillo, recuperar la dinámica económica es lo más importante. Sectores populares son los que están detrás, ha sido el voto para esa opción. Por el lado de la Asamblea Nacional, sociológicamente, eso lo tenemos medido con encuestas y se veía en las encuestas de intención de voto
Es un voto más de capas medias, juvenil, que tiene su situación material bastante resuelta, o por lo menos no tan complicada como los sectores populares, y que tiene como agenda, como proyecto de país, está basado en el asentamiento de la administración pública y una reforma institucional. Esas son dos maneras de abordar los dos tienen razones, los dos son problemas, ambos enfoques, pero el énfasis es distinto, abordar el futuro del país haciendo énfasis distinto. Ahora me lleva esto a otra pregunta. ¿Cómo conformará su grupo de gobierno? ¿Quiénes serán sus ministros? ¿Serán Ya, muchos cercanos al expresidente Martinelli? ya han salido glosas en los diarios en los que se van tirando algunos nombres. Yo no soy muy fanático de prestarle mucha atención a las glosas. Eh, Uno podría pensar, estoy especulando, ya lo veremos, que sí se repetirían algunos nombres del antiguo entorno del expresidente Martinelli, posiblemente. También se podría pensar que el martinelismo expresado en los partidos RM, Alianza y Cambio Democrático, que compitió contra Martinelli, pero que fue el partido que creó el expresidente Martinelli, se reunifiquen, uniendo sus bancadas electorales, haciéndose más fuertes y que salgan algunos cuadros de allí. Lo que ha dicho el presidente electo, como dicen todos los presidentes electos, es que va a gobernar con los mejores, lo que sea que eso signifique, pero sí, también está por verse cómo se va a conformar el equipo de gobierno. Entonces, eso es algo que iremos sabiendo en las próximas semanas. Es importante. Señor Brown, ¿algún otro tema que me quedó pendiente, pero que tal vez, de acuerdo a su expertise, es importante conocer? Mira, sí, yo creo que es muy importante que con esta situación, este esquema de gobernabilidad ausente, el gobierno dividido, que la mayoría legislativa es opositora al órgano ejecutivo, y con los retos que enfrenta el país, con las movilizaciones que hubo en Panamá en el 2022, el 2023, el futuro panameño de mediano plazo pasa por el diálogo político. Eh, el sistema político panameño está dando muestras muy claras de agotamiento, también el modelo de creación de riqueza, el modelo económico, y hay que relanzar, digamos, de alguna manera al país, conversando los distintos actores entre ellos y poniéndose de acuerdo. No es una posición romántica, no es un lugar común, no estoy usando un lugar común, es realmente una necesidad estratégica para el país en esta coyuntura que se ha abierto en los últimos 2 años y que ha tenido un hito importante en las elecciones del domingo pasado. Muchas gracias, señor Brown, por Arauz, por su tiempo, por concederme esta entrevista, por conocer de cerca qué es lo que pasó en Panamá con este proceso electoral, del cual sus números de votantes fue mayor y realmente dio una lección de civismo del pueblo panameño y también cuáles serán las proyecciones por el señor electo del presidente Medina, que también es muy cercano al del expresidente Martínez. Así que le agradezco su tiempo. Gracias a ti por la entrevista, ha sido un placer, Carolina. Muchas gracias. Conversé con el señor Brown Arauz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y también es director del Instituto Internacional de Estudios Políticos y Sociales en la República de Panamá, donde fungió como exdirector. Así que muchas gracias una vez más, señor Brown.